Turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a relaciones entre el Gobierno central y el autonómico, y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. Afortunadamente, después de muchas semanas de tinieblas, en términos de salud pública, podría decirse que empezamos a atisbar algo de luz. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar que seguimos viviendo cada día un 11M, por mucho que se pueda decir lo contrario, y siempre si nos atenemos al número de fallecidos, ya que, aunque vaya menguando, esa fatídica cifra sigue siendo desoladora. Una vez más, desde Vox, mandamos nuestras condolencias a las familias y amigos de los fallecidos, así como nuestro ánimo y nuestros mejores deseos para todos aquellos que estén luchando ahora mismo contra la enfermedad. Pero tal y como ya le comenté en anteriores fechas, hace falta mucho más que eso, ya sean homenajes o declaraciones de luto, que incluso, aun confortando a las víctimas y a sus allegados, no deja de ser más que un mero gesto. Y en esta circunstancia, en esta tesitura, en la que todo indica que es urgente la reactivación económica, si no queremos que el estado de la enfermedad de nuestro tejido productivo llegue a una morbilidad casi terminal, nos encontramos con que esa recuperación exige de un desconfinamiento, no le voy a poner adjetivo de momento, que no sabemos muy bien cómo se va a realizar. Sí podemos advertir en este momento que la vuelta a las calles de los ciudadanos, sin la realización de test masivos, sin pautas claras respecto de las normas de seguridad que deben seguirse, sin el acceso en condiciones a los medios de protección, sin que esté ni siquiera garantizado ese acceso, pues, como decimos, convierte esa decisión en una arriesgada aventura, hasta el punto de que sabemos a día de hoy que no son pocas las personas que dudan en incorporarse a sus trabajos o en reiniciar su actividad, precisamente por ese miedo perfectamente comprensible. Y de esto, que se ha dado en llamar desescalada, vienen hablando ustedes con el Gobierno de la Nación durante las últimas semanas, sin que hasta el momento, según nos ha venido contando usted mismo cada domingo, después de las videoconferencias con el señor Sánchez, tengan una perspectiva clara de cómo, cuándo y dónde se va a realizar. Así entenderá nuestra inquietud por el estado de las relaciones con el Gobierno de España, porque si la falta de comunicación llega a esos extremos que comprometen la salud, quizás incluso la vida y, por supuesto, el bienestar y el porvenir de nuestros compatriotas, pues entiendo que es una más que natural preocupación. Y por eso le pedimos que nos informe aquí, en sede parlamentaria, de esa situación. Inquietud a la que hoy pues, tenemos que añadir la incoherencia que, a nuestro juicio, supone que los partidos que sustentan su Gobierno defiendan unas cosas en Madrid y otras aquí. Nosotros lamentamos que Ciudadanos haya puesto en tela de juicio la estabilidad del Gobierno de la Junta y por mero tacticismo. Gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, me va a permitir, en primer lugar, que traslade una vez más todo el apoyo, como no puede ser de otra manera, el apoyo del Gobierno de Andalucía, en nombre de todos los andaluces, a las familias que han perdido un ser querido a lo largo de esta terrible pandemia en el ámbito sanitario, ¿no?, que tanto sufrimiento y tanto daño ha hecho en Andalucía, en el conjunto de España y prácticamente en el conjunto del planeta. Y además una enfermedad que no solamente está trayendo ese sufrimiento sanitario, sino consecuencias en el ámbito social y en el ámbito económico, consecuencias que vamos a ver y que estamos ya viviendo desgraciadamente en Andalucía, en España y prácticamente en todo el mundo occidental, ¿no? Tienen que saber además los familiares que no están solos, que estamos con ellos, que ahora más que nunca esta Cámara y sus legítimos representantes estamos, como siempre, trabajando y dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos por esas personas, y que el Gobierno de Andalucía va a estar a su lado para enfrentar momentos difíciles que, sin duda alguna, han vivido y van a seguir viviendo. Por eso también hemos decretado, en memoria a ellos, un luto oficial que comenzará mañana y que estará durante toda una semana en las instituciones de Andalucía,
hasta el próximo día 13, que coincide con el segundo mes, hace 2 meses que falleció el primer andaluz como consecuencia del COVID-19, ¿no? Y, por supuesto, invito a toda su señoría a los actos, al minuto de silencio que mañana guardaremos en la fachada del Palacio de San Telmo con las banderas a media asta. Bueno, y centrándome en su pregunta, señor Hernández, le diré, primero, me pregunta usted por las relaciones con el Gobierno central. Pues mire usted, yo, por decirlo de una manera, las relaciones con el Gobierno central son mejorables. Significa que tenemos una relación institucional que intentamos por todos los medios que sea lo más fluida posible y lo más, digamos, fructífera posible, pero mejorable. Mejorable lo digo por 2 razones. La primera, por un lado, porque nosotros tenemos la determinación y tenemos también un convencimiento del Gobierno de Andalucía de que en una pandemia, en un estado de crisis tan complejo como el que estamos viviendo, en la colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones es fundamental. Esa cooperación entre las administraciones locales, diputaciones provinciales, comunidad autónoma y Estado e incluso institución europea es fundamental porque el enemigo es tan fuerte, tiene tantas caras que necesitamos el esfuerzo y la entrega de todos, ¿no? Y esto es lo que ha perseguido el Gobierno andaluz, cooperar e intentar buscar, como siempre, el interés general, el interés de los ciudadanos andaluces por encima de cualquier otro interés. Pero, por otro lado, tengo que reconocer que me hubiese gustado, y lo digo así, me hubiese gustado que esto hubiera funcionado mejor. Lo digo con sinceridad. Y se lo digo a usted porque se lo he dicho al propio presidente. Por tanto, no tengo nada que acallar, siempre con la corrección y educación que nos merecemos todos, ¿no? Me hubiese gustado que se contara más con las comunidades autónomas. Y digo comunidades autónomas porque ha sido una queja casi constante y permanente, no solo de comunidades gobernadas por un partido político de signo diferente al actual Gobierno de la Nación, sino incluso por comunidades donde hay un Gobierno socialista y donde han expresado que la manera de proceder no era la más razonable. No es razonable que decisiones muy importantes que además tenemos que asumir dentro de ese Real Decreto y que además tenemos que ejecutar en el ámbito asistencial en todos y cada uno de los rincones de Andalucía, pues que nos enteremos igual que el conjunto de los españoles, a través de un informativo o bien de tarde o bien de noche, en prime time, sin ninguna otra información más. Eso me hubiera gustado que antes de comenzar las reuniones o tomar decisiones, pues hubieran tenido en cuenta nuestra visión del problema, nuestras posibles soluciones, las circunstancias que tiene en este caso Andalucía. Es verdad que eso no ha sido así, pero, insisto, ahora toca colaborar. Desde mi punto de vista, toca colaborar, cooperar entre distintas administraciones e intentar entre todos salir cuanto antes de esta pandemia que, como digo, tanto daño, tanto sufrimiento ha hecho, sigue haciendo y hará a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Señor Hernández. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, cuidado. Le voy a reiterar hoy lo que ya le he venido diciendo en anteriores ocasiones. Se lo dije en la sesión de la Diputación Permanente y lo hemos dicho también en diferentes ocasiones. Lo hemos lanzado a los medios de comunicación. A nosotros nos parece que el tono, las formas con las que usted asume estas críticas son insuficientes. Nosotros no acabamos de comprender cómo se puede llegar a pedir tantas cosas tan importantes en un momento, además, tan sumamente delicado en el que están en juego las vidas y los empleos de los andaluces. Como digo, además, lo hace de forma reiterada, de domingo tras domingo, porque lo ha hecho usted desde el primero de los domingos en los que tuvo esa videoconferencia allá por el mes de marzo. Como digo, que se haya hecho todo esto sin, en un momento dado, pues exigirle al inefable señor Sánchez, pues de alguna manera advertirle que todo tiene un límite. Usted se ha quejado de todo. Empezamos por la falta de recursos económicos, por el ahogamiento financiero, que además está, digamos, siendo ejecutado por una andaluza que tuvo importantes responsabilidades en la Junta. Esperemos que no las tenga en un futuro. Se ha quejado de la falta de material sanitario, de la falta de test, de la carencia de equipos de protección para los trabajadores que han mantenido vivo el pulso de nuestra sociedad. Se ha quejado, lo ha hecho ahora, de nuevo, de la falta de transparencia, de la ausencia de liderazgo, de la confusión en las instrucciones y, por supuesto, de esa comunicación inexistente, porque desde Moncloa
han venido ninguneando, haciendo caso omiso de todas las propuestas que ustedes les estaban lanzando. Pues usted me dijo, y yo, en fin, no, aunque no lo comparto, lo admito, pero no lo comparto, y más siendo usted un ferviente autonomista, que son otras las instancias que debían pedir la dimisión del actual Gobierno de España. Pero yo entiendo que la defensa de los andaluces habría exigido y exige una respuesta más contundente. Porque a la vista de todo lo que hemos estado viendo, de todas esas exigencias, de todas esas quejas, yo me pregunto, y se preguntan muchos andaluces, cuánto daño tienen que hacer Sánchez Iglesias a Andalucía para romper esta especie de silencio complaciente con el que se analizan estas relaciones. También, en fin, lo hemos visto ahora, ¿no?, cuando se habla de esta alianza por Andalucía y de esta unidad a la que se invoca de manera tan, en fin, bajo nuestro punto de vista, tan inocente. ¿Cómo se puede tender la mano a los partidos que sustentan ese Gobierno y que en nuestra región han justificado con el mayor servilismo todas y cada una de las actuaciones que han sido objeto de sus quejas? El pasado domingo usted, en su intervención, avanzó, y lo dijo además con bastante claridad, que entendía improcedente una prórroga del estado de alarma que nos quiere imponer el Gobierno socialcomunista con unas fórmulas pues, más propias de los tiempos del telón de acero. Y creo que usted incluso adelantó con su opinión al presidente de su partido. Hoy se vota en el Congreso pues, esa injustificada concatenación y ya vivimos pues, la compra de complicidades con precios que son aparentemente inconfesables, pero que vamos a conocer todos más pronto que tarde. Nosotros pensamos que usted hizo bien el pasado domingo y que su partido es el que hoy se equivoca gravemente en Madrid, porque ese tipo de discordancias, y son precisamente esas discordancias, esas contradicciones, las que ponen en juego la estabilidad de su Gobierno. Y eso es algo que no nos gusta ver y que nos parece muy peligroso y máxime en la actual coyuntura. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, yo le tengo que trasladar que la estabilidad de mi Gobierno, el Gobierno de Andalucía, disfruta de buena salud. La verdad, y lo tengo que decir, hasta ahora hemos tenido, dentro de esta coalición de dos formaciones políticas diferentes y que tenemos matices y opiniones diversas, como no puede ser de otra manera, hemos mantenido desde el primer minuto una posición de máxima lealtad al compromiso, al juramento promesa que hicimos precisamente en esta Cámara, que es servir a todos los andaluces. Y ese es el motor principal y hasta ahora tengo que decir que no hay ninguna grieta. O sea, que se lo digo para que usted esté tranquilo. Es verdad que a veces tenemos opiniones diferentes, pero eso es parte de la propia pluralidad y de la propia diversidad entre dos formaciones políticas, pero que nos une algo muy poderoso, que es la defensa de los intereses de Andalucía. Mire, señor Hernández, yo tengo la obligación de mantener unas relaciones institucionales fluidas con todo el mundo. La obligación, ya no se queda ni una voluntad, la obligación. Al ser el presidente de todos los andaluces, tengo la obligación de intentar tener unas relaciones lo más fluidas posible con todas las instituciones y de manera muy especial, pues, evidentemente, con el Gobierno de nuestra nación, de España. Pero que además en un momento de crisis estoy todavía más obligado, desde el punto de vista moral, a intentar sumar recursos. ¿Eso significa sumisión por parte del Gobierno andaluz? Evidentemente no. Evidentemente no. Y nosotros no vamos a parar de reclamar todo lo que corresponde o creemos que es bueno para Andalucía. Y tiene usted razón cuando me ha dicho a mí que yo he reclamado y que he reivindicado y que soy crítico también con el Gobierno de la Nación. Por ejemplo, en materia de test, que usted lo ha citado, fundamental hacer una desescalada sin tener un gran número, un estudio primero epidemiológico lo suficientemente importante y después un número de test suficiente para poder controlar la población. Eso nosotros lo hemos pedido con tiempo y no ha sido tenido en cuenta por parte del Gobierno de la Nación y creo que es un error. Igual que creo que es un error no contar con las comunidades autónomas, como he dicho, o cuando se avisó al SEPE de que se colapsaría con los ERTE. Lo avisamos y está en la primera reunión de presidentes y nadie nos hizo ningún caso y hoy pues, tenemos el problema que tenemos. O, por ejemplo, en el caso del reparto de los 16.000 millones de euros por parte del Gobierno central,
es un agravio, y lo digo aquí, es un agravio a la comunidad autónoma de Andalucía y, por tanto, a los andaluces, porque ya se ha denunciado esta Cámara, porque no se puede cambiar de criterio, no se puede negociar por parte del ministro de Sanidad un criterio con el consejero de Sanidad y después la que fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, hoy ministra de Hacienda, cambia el criterio y, curiosamente, la población, que había sido siempre un criterio legendario a la hora de reparto, ha dejado de ser legendario y no lo hemos tenido y hemos perdido casi 600 millones de euros. En definitiva, nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes con el Gobierno de Sánchez, pero al mismo tiempo colaborando con el resto.